Procedimientos generales de control de calidad, parte 4. Hasta el momento estuvimos estudiando diferentes técnicas para realizar procedimientos de control de materias primas. Ahora bien, veamos qué sucede con las formas farmacéuticas. En general, los controles son similares, tenemos que tener en cuenta algunas variaciones, tales las que dependen de la forma farmacéutica. Mm, Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de forma farmacéutica. No es lo mismo analizar una sustancia pura a analizar, por ejemplo, un comprimido en el cual es una sustancia en una matriz medicamentosa. También tenemos que ver el número de principios activos, o sea, existen formas farmacéuticas que tienen asociaciones de drogas, no solamente un único principio activo, como pueden ser antibióticos, complejos vitamínicos, etcétera. A su vez, el tipo de principio activos que vamos a cuantificar. También tenemos que ver el envase primario y el envase secundario o el material de empaque y acondicionamiento, tales como rótulos, etcétera. Vamos a empezar con los comprimidos. Para analizar un comprimido tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Lo primero es el peso promedio, el diámetro espesor, el contenido de humedad, si es necesario, el tiempo de desintegración, la friabilidad, si corresponde, la dureza, valoración del o los principios activos, contenidos de impurezas si corresponde, el test de disolución, uniformidad de contenido y control higiénico. Esto son los análisis típicos de un comprimido. Veamos las diferentes técnicas para los comprimidos. Uno de los ensayos es el tiempo de desintegración. Esto consiste en determinar el tiempo en que tarda en desintegrarse la forma farmacéutica. Se realiza en equipos que se denominan equipos para desintegración. Son 6 cilindros en los cuales se sumergen en un medio de disolución que estos cilindros suben y bajan conteniendo la forma farmacéutica en el interior. La farmacopea argentina indica que todos los comprimidos deben desintegrarse antes de los 30 minutos. Este es un video en donde se muestra el procedimiento para llevar adelante el test de desintegración. Otro ensayo farmacotécnico es la determinación de la friabilidad. La friabilidad es un ensayo para determinar la deformación o la pérdida de masa por acción del estrés mecánico de los comprimidos. Se utiliza sobre todo para evaluar si los comprimidos
van a poder ser plisteados o si tienen que ser recubiertos, si van a poder soportar el estrés del recubrimiento. La técnica consiste en colocar comprimidos, si el peso promedio es menor a 650 miligramos, tomo el equivalente a 6,5 gramos. Si el peso promedio es superior a los 650 miligramos, tomo 10 comprimidos. Los coloco dentro de un tambor que va a girar y los va a dejar caer de una altura, una determinada cantidad de veces. Una vez que se producen 100 veces, 100 ciclos, 100 giros, se retiran los comprimidos, se los limpia y por diferencia de peso se calcula el porcentaje de pérdida de peso. Acá vamos a ver un video en donde se muestra el funcionamiento de un friabilómetro de Roche. El test de disolución es otra de las pruebas que normalmente se realizan para todas las formas sólidas. En línea general, para lo que son comprimidos, se utiliza el aparato 1 o 2 en general. Se puede utilizar el aparato 3, etcétera. Como ya vimos, el aparato 1 son las canastas, el aparato 2 son las paletas, el aparato 3 los cilindros. En cuanto a las especificaciones, recordemos que tenemos tres estadios para probar comprimido. El primer estadio son con 6 comprimidos, el segundo son 6, se adicionan 6 más y el tercero se adicionan 12 comprimidos. Recuerden que para el estadio 1 ningún comprimido tiene que ser menor a Q-5. Para el estadio 2 el promedio de las 12 unidades tiene que ser mayor o igual a Q y ninguna menor a Q-15. Para el estadio número 3 el promedio tiene que ser mayor o igual a Q, no más de 2 unidades menor a Q-15 y ninguna a Q-25. Recuerden también que podemos trabajar en pool. Cuando trabajamos en pool, en el estadio 1 se utiliza el pool de 6 vasos y tiene que dar mayor o igual a Q más 10%. Cuando no cumple, pasamos al segundo estadio en donde utilizamos 6 vasos adicionales y el promedio de los dos pools tiene que ser mayor o igual a Q más 5. En el tercer estadio, el promedio de los 4 pools tiene que ser mayor o igual a Q. A los comprimidos además se realiza la uniformidad de dosis posológica. ¿Qué es esto? No es nada más ni nada menos que ver la cantidad de principio activo que hay en cada comprimido. ¿Por qué se realiza esto? Porque cuando realizo la valoración, yo lo que veo es el promedio de todo el conjunto de los comprimidos. No puedo distinguir si un comprimido tiene 100% del activo y el otro tiene 1%. Para lo cual se diseñó un ensayo que dependiendo de cómo sea la distribución de ese activo y de el contenido de ese activo se puede realizar por uniformidad, por variación de peso o uniformidad de contenido. El criterio para realizar un ensayo u otro es que el comprimido debe tener mayor a 50 miligramos y la relación activo-excipiente debe ser mayor al 50%. Si se cumple estos dos criterios,
A la vez, puedo realizar la uniformidad por variación de peso. Si alguno de los dos criterios no se cumplen, o sea, la concentración de activo o la dosis es menor a 50 miligramos o la relación activo-excipiente es menor a 50%, realizo la uniformidad de contenido. Dicho de otra manera, valoro individualmente comprimido por comprimido. ¿Cómo se realizan los cálculos? Bueno, es sencillo. Peso individualmente 10 comprimidos y en base a esto realizo dos reglas de tres simples. Lo que digo es que en el peso promedio tengo el título. El peso de un comprimido va a tener una determinada cantidad de ese activo. Y luego expreso esa cantidad de activo en función del porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje? Con la dosis. El 100% es la dosis. Cuando tengo que realizar uniformidad de contenido, lo que tengo que realizar es valorar el contenido de 10 unidades en forma individual. Para la farmacopea argentina se puede realizar una corrección a través de un factor de corrección. El factor de corrección se realiza utilizando esta fórmula. Luego, dependiendo de el nivel del factor de corrección, eh, lo aplico de diferentes maneras, las cuales se indican en la diapositiva o en el capítulo de uniformidad de contenido en la farmacopea argentina. La farmacopea USP utiliza otro criterio para determinar la uniformidad de contenido. El criterio de aceptación para el ensayo de uniformidad de contenido por variación de peso o por valoración. Bueno, se realiza el ensayo sobre 10 unidades y ninguna unidad tiene que estar por fuera del 85-115 del valor declarado. Y la desviación estándar relativa, el RCD, debe ser menor o igual al 6%. Si alguna de estas no se cumplen, dicho de otra manera, no más de una unidad está por fuera del intervalo 85-115 y ninguna por fuera del intervalo 75-125, puedo realizar el ensayo con 20 unidades adicionales. Y nuevamente evalúo que el promedio tiene que estar entre el 85-115, no más de una unidad por fuera del intervalo 85-115 y ninguna por fuera del intervalo 75-125. Y el RSD menor a 7,8 para las 30 unidades. Inyectables. Podemos tener soluciones o suspensiones inyectables, según la forma farmacéutica. A todas hay que hacerles más o menos lo mismo. El volumen promedio, el volumen extraíble, el conteo de partículas, la densidad aparente, el pH de la solución, la valoración, el contenido de impurezas y es indispensable el test de esterilidad y el control de endotoxinas o el control de piretógenos. Si tenemos una suspensión, tenemos que ver, además de estas cosas, la uniformidad de contenido para ver que todas las dosis sean iguales y el contenido de impurezas si correspondiera. El volumen extraíble es un ensayo que está diseñado para determinar el volumen que se puede extraer del envase primario para poder administrar. Recuerden ustedes que el volumen que yo estoy pudiendo extraer es la dosis que voy a administrar, para lo cual se estandarizó el tamaño de la muestra. Si la ampolla es de 10 mililitros o más, tengo que realizar el ensayo con una ampolla, o más si es posible. Si es de 3 a 10 mililitros, tengo que realizar el ensayo con 3 o más muestras. Si es menor a 3 mililitros, tengo que realizar el ensayo con 5 o más muestras. El procedimiento consiste en extraer individualmente el contenido de las ampollas con una jeringa que
eh, no supere más del 40% del volumen a medir. Y obviamente la especificación es que como mínimo tiene que tener el contenido declarado en el rótulo. El control de partículas en inyectable. Estas partículas pueden ser visibles o subvisibles. Según la legislación nacional e internacional, se debe controlar el 100% de la partida en cuanto a lo que son partículas visibles. Esto puede ser en forma manual o en forma automática. En cambio, las partículas subvisibles se realizan ensayos que son representativos del lote. Dicho de otra manera, se toma una muestra representativa y se analiza esa muestra. Para el análisis del control de partículas subvisibles, el ensayo se encuentra codificado en la farmacopea argentina, en la de Estados Unidos y en la europea. Este capítulo se encuentra homologado por todas las farmacopeas. Básicamente consiste en determinar las partículas, contar el contenido de partículas en el inyectable por bloqueo de la luz. Si esto falla, se puede utilizar una técnica de microscopía. Obviamente se dividen en parentelares de pequeño volumen o de gran volumen. Saben ustedes que para la legislación argentina, un inyectable de pequeño volumen es todo aquel que tiene un volumen menor a 100 mililitros. Para los inyectables de pequeño volumen debe, debe haber menos de 6.000 partículas de 10 o más micrones y menos de 600 partículas de 25 más micrones. Es una especificación bastante rigurosa para un sistema productivo. And highly accurate particle counter for the analysis of various fluids. It is the ideal measuring instrument for all types of oils, including hydraulic oil, gearbox oil, lubricating oil, water and water glycol. All measuring parameters can be easily set up with the aid of the PAMAS PMA software. The PAMAS SPSS is equipped with a vacuum function to degas the sample, removing inaccuracies that may arise due to aeration in the sample. An integrated magnetic stirrer ensures a homogeneous distribution of the particles whilst the measurement is in process. Pressurized sampling allows oil with up to 1,600 centistokes to be measured with the PAMAS SPSS. PAMAS's own software enables automatic data storage of the results. The results are displayed numerically or graphically. All measuring results can be displayed and reported according to common cleanliness standards. Sophisticated laser technology and a volumetric sensor cell design ensure the utmost measuring accuracy and reproducibility of results. The measuring results are transferred to the PC, whilst also being displayed on the LCD screen. An integrated thermal... Ahora bien, si hablamos de suspensiones, tenemos que tener en cuenta que hay que ver obviamente el aspecto, el volumen extraíble, la densidad aparente, el pH, valoración, contenido de impurezas y es recomendable realizar el test de disolución y la uniformidad de contenido. Obviamente el control microbiológico se realiza el control higiénico. Para las cremas, pomadas y geles, también se realizan más o menos los mismos ensayos. Una descripción, el contenido promedio, contenido extraíble, el perfil reológico, la valoración, el contenido de impurezas si corresponde, test de disolución. En línea general es una tendencia a realizar el test de disolución y un control higiénico o cualquier microbiológico extra que además se requiera. Ahora bien, ¿qué es la reología? La reología es la ciencia que se dedica a estudiar el flujo y la deformación de los materiales, para lo cual se basa básicamente en los perfiles reológicos obtenidos a partir de los gráficos de viscosidad. ¿Cómo podemos definir la viscosidad? Bueno,
es la relación que existe entre el esfuerzo aplicado a un material y el desplazamiento que tiene este material. La relación que existe entre estas dos variables es una constante o una variable, perdón, llamada viscosidad dinámica, la cual se puede calcular con estas fórmulas. Dentro de lo que son los materiales, a través de la viscosidad los podemos clasificar como los newtonianos o los no newtonianos. Dentro de los que son fluidos no newtonianos tenemos a su vez una subdivisión en plásticos, pseudoplásticos o dilatantes. Los fluidos newtonianos son fluidos que se caracterizan por cumplir la ley de Newton de la viscosidad, es decir, que existe una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación. La viscosidad es constante en el tiempo, como se pueden apreciar en los dos gráficos. El primer gráfico es la deformación en función del esfuerzo de corte y el segundo gráfico es la velocidad en función del esfuerzo de corte. Ejemplos de esto tenemos un montón. El agua, el aceite son fluidos newtonianos. Los fluidos dilatantes son habitualmente suspensiones en la que el aumento de la viscosidad se da con la velocidad de deformación, es decir, aumenta la viscosidad con el aumento de la velocidad. Estos son sustancias menos fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando hago una suspensión de harina, de maíz, en agua, en la medida que yo más agito, más viscosa se siente la masa. Las disoluciones concentradas de almidón también pasa lo mismo, o el dióxido de titanio en el ámbito farmacéutico. Los fluidos plásticos se comportan como sustancias sólidas hasta un determinado esfuerzo de corte. A partir que se supera ese umbral o ese esfuerzo de corte, se comportan como un líquido. Desde el punto de vista de la viscosidad, eh, la sustancia va acumulando energía hasta que llega un momento en que supera el umbral y comienza a comportarse disminuyendo la viscosidad en función de la cizalla, el esfuerzo de corte. Ejemplos de esto tenemos un montón en la vida cotidiana. El chocolate es uno de ellos, en el cual el chocolate se mantiene duro hasta que se supera una determinada velocidad de corte, y cuando se supera esa velocidad de corte se comporta como un líquido. Pasa lo mismo con la mayonesa, la pasta dental es otro ejemplo. Los fluidos pseudoplásticos se caracterizan por la disminución de la viscosidad y del esfuerzo de corte con la velocidad de deformación. Dicho de otra manera, disminuye la viscosidad con la velocidad de cizalla. Ejemplos de esto hay dentro de la industria farmacéutica, hay un montón. Pueden ser la goma tragacanto, la carboximetilcelulosa, los alginatos y algunos. A modo de resumen, en esta diapositiva tienen los cuatro tipos de sistemas, tanto los gráficos de esfuerzo de corte en función de la deformación y la viscosidad en función de la viscosidad dinámica se determina con viscosímetros rotacionales, que son de este estilo. Dependiendo del tipo de viscosidad que vayamos a determinar, o del tipo de fluido que vayamos a utilizar, se utilizan diferentes tipos de agujas o espigas conectados a un rotor, el cual gira y
nos permite calcular la viscosidad.